Te invito a leer mi libro Evolución Dirigida, una explicación científica de cómo la inteligencia ocurre de forma natural. Aplícalo a tu vida y tendrás resultados positivos. Dale clic al enlace debajo de este video. La Valdoriotti. Esta es la vía principal que comunica desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín hasta San Juan. Siempre recuerdo la masacre de la Valdoriotti, una de las muchas matanzas públicas que han producido los narcotraficantes en Puerto Rico para controlar los puntos de droga. Pero el nombre Valdoriotti significa mucho más que el nombre de una vía pública. Valdoriotti nació en Guaynabo, Puerto Rico, de una familia pobre. La familia de Valdoriotti se mudó a San Juan y allí estudió con el maestro Rafael Cordero. Luego pasó al colegio jesuita. Gracias a su buen desempeño académico, recibió una beca para estudiar en la Universidad Central de Madrid. Culminó sus estudios en la misma escuela que estudió Gustave Eiffel, la Escuela de Artes e Industrias en París. Valdoriotti regresó a Puerto Rico y se destacó en el campo de la educación. Fue seleccionado por el gobierno español para representar a Puerto Rico en la Exposición Universal de 1867 en París. Valdoriotti narra su experiencia en la exposición a través de las memorias que presentó a la Comisión Provincial. Allí también cuenta cómo tuvo una aventura en el globo con un compañero alemán. En el 1868 es electo diputado de las Cortes Españolas representando a Puerto Rico. Puerto Rico fue líder de la abolición de la esclavitud en el mundo español y Román Valdoriotti de Castro fue uno de sus máximos representantes. Valdoriotti tuvo la iniciativa de construir un parque de la abolición de la esclavitud y fue ratificado por Real Decreto en 1881. Pero no todo era color de rosa. En el 1886 se reúne en asamblea la sociedad secreta La Torre del Viejo, en alusión a antiguas sociedades secretas de España. En esa asamblea llegaron a 3 acuerdos. 1. Solamente comprar en negocios puertorriqueños aunque los precios fueran más altos. 2. No comprar en negocios que no emplearan a puertorriqueños. Y 3. Si eran agricultores, solamente venderían sus productos a los miembros de la sociedad. Se dice que estas medidas se extendieron por todo Puerto Rico, promoviendo la proliferación de negocios puertorriqueños. Estos resultados causaron preocupación e indignación en los sectores más conservadores de Puerto Rico. Valdoriotti funda el Partido Autonomista en Ponce en el 1887. Además de creer en la autonomía para Puerto Rico, también creía en la República para España, un tema que ya había causado conflictos entre los monárquicos y los republicanos en la península. Romualdo Palacios llegó a Puerto Rico en el 1887 y lo gobernó desde Aybonito. Con su insistencia, Pablo Ubarri convenció a Palacios de la amenaza que representaban los corsos y los autonomistas en el centro y el sur de Puerto Rico. Y llegaron los compontes, una idea traída de las guerras de independencia de Cuba para componer a los insurrectos. En estos cuarteles del ejército español ocurrieron torturas 11 años antes de la invasión. Las torturas incluían insultos, bofetadas, puños y patadas, látigo, el amarre, colgar las personas del techo, hacerle apretones y torceduras de los testículos y amenazarlos con extirparle la lengua y fusilarlos.
Esta fue la casa del Componte en San Germán, de la cual solamente al día de hoy quedan ruinas. Entre las víctimas del Componte estuvo Román Valdoriotti de Castro, que fue encarcelado en El Morro. Román Valdoriotti fue liberado, pero falleció posteriormente a causa del encarcelamiento. En Ponce descansan sus restos, y el Panteón Nacional lleva su nombre. El sustituto de Romualdo Palacios llegó a San Germán con una flor y una espada. Una flor pidiendo perdón y una espada indicando que actos como esos no volverían a ocurrir. Por esa razón esta plaza fue bautizada como General Contreras. De acuerdo al Centro de Periodismo Investigativo, en Puerto Rico hay más tiendas Walmart y Walgreens que en cualquier lugar del planeta por milla cuadrada. La apertura de franquicias de los Estados Unidos en Puerto Rico es motivo de celebración y se utiliza como una medida del progreso. Los sacrificios que hicieron los autonomistas apoyando los negocios de Puerto Rico parecen haber sido en vano y totalmente olvidados. No se trata de estar en contra de los negocios de afuera, se trata de estar a favor de nosotros mismos. Alejandro Albizu Romero tuvo un hijo fuera del matrimonio con Juliana Campos. El niño quedó huérfano a los 4 años cuando su madre murió ahogada en el río Buchanan. Se dice que este niño, aunque muy pequeño, presenció la proclama del general Miles durante la invasión. Aunque ya tenía 12 años, le dice a su tía que quiere ir a la escuela. Y era el más grande de todos sus compañeros, pero de la misma manera también fue el más sobresaliente. Aprendió inglés con Mr. Cooper. José de Diego quedó sorprendido con su oratoria y gestionó una beca que otorgó la Logia Masónica. A través de esta beca estudió en la Universidad de Vermont, donde se graduó de ingeniero químico. Luego estudió en Harvard y se graduó de Derecho. Allí se hizo primer teniente del Ejército de Estados Unidos. Allí también conoció líderes de la independencia de Irlanda e India. Pedro Albizu se sentía muy comprometido con Puerto Rico y por eso regresó. En ese momento hablaba 6 idiomas. Fue el promedio más alto de su clase y había recibido ofertas del Departamento de Estado y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Esas y otras ofertas las rechazó. Pedro Albizu comenzó a jamaquear el palo cuando publica una carta del Dr. Rhodes indicando que había inyectado células cancerosas a puertorriqueños. A pesar del escándalo, Time Magazine en su portada lo exalta como el gran luchador contra el cáncer. Y hasta tan reciente como el año 2002, la Asociación Americana de Investigación contra el Cáncer otorgaba un premio con su nombre. Hubo una investigación en relación a esta carta y la misma lo exoneró. Rhodes indicó que fue solo una broma. El monocultivo de la caña en manos de las empresas estadounidenses, en conjunto con la Gran Depresión, creó condiciones laborales y de alimentación para los puertorriqueños que fueron insostenibles. Por eso, Pedro Albizu Campos habló de la política de hambre de los Estados Unidos y ayudó a los colonos de la caña a organizarse para ir a huelga. Para resolver los problemas que estaba provocando Pedro Albizu, el presidente de Estados Unidos designó como gobernador al mayor general Blanton Winship, un veterano de guerra. Riggs, el jefe designado de la policía, inicia la ofensiva contra los nacionalistas dirigidos por Pedro Albizu. Los nacionalistas organizaron una protesta en contra del presidente de la universidad. El saldo fue de 4 nacionalistas muertos a manos de la policía. Irán Rosado y Elías Beauchamp tomaron la justicia en sus manos.
ejecutaron al jefe de la policía en su auto un domingo de Ramos. A su vez, ambos fueron apresados por la policía y ejecutados en el cuartel. El domingo de Ramos del año siguiente ocurrió lo que a todas luces pareció ser una venganza de la policía. El edificio a mi mano derecha es el Museo de la Masacre de Ponce. En su momento fue la sede del Partido Nacionalista en Ponce. A mi mano izquierda pueden ver la calle que fue cerrada. Los manifestantes no tuvieron hacia dónde ir y fueron acribillados a balazos. Los manifestantes andaban desarmados. Puertorriqueños contra puertorriqueños, armados de ametralladora, también le dispararon a una niña que era transeúnte. Sus hermanas la llevaron hasta el cementerio. En las paredes quedaron las marcas de la ametralladora y en los familiares la tristeza de la matanza. El terremoto que hubo recientemente en Ponce impactó al Museo de la Masacre. También afectó otros edificios a través de toda la ciudad. El 25 de julio del año siguiente, Winship celebró la invasión de Puerto Rico a 2 cuadras de la masacre de Ponce. Esteban Angiorgi disparó contra el gobernador y falló. Su cuerpo fue acribillado y desaparecido para siempre. A diferencia de Romualdo Palacios, que fue gobernador de Puerto Rico por solo 8 meses, Winship fue gobernador de Puerto Rico de 1934 a 1939. Ni Winship ni los policías implicados en estos actos abusivos tuvieron un juicio o fueron sentenciados. Sin embargo, los nacionalistas tuvieron muchos de ellos sentencias de 20 años o más. Vito Marcantonio, un congresista de origen italiano, fue quien denunció a Winship y logró su destitución. Por inverosímil que pueda parecer, el ejército de Estados Unidos seleccionó a Winship como juez de los crímenes de guerra de los nazis. En los años 50 continuaron los ataques de los nacionalistas, entre ellos tratando de tomar la fortaleza, ataque al presidente de Estados Unidos y al Congreso. En todos estos casos, Estados Unidos utilizó su poder militar o mediático para hacer entender que estos individuos eran locos o terroristas y que en Puerto Rico no estaba pasando nada. Entre la rumba y la fiesta boricua, muchos no saben que Pedro Albizu Campos fue torturado aquí en La Princesa, y el gobierno prefiere que continúe siendo así. La periodista Eileen Wilson, ganadora del premio Pulitzer, develó a través de su libro The Plutonium Files cómo el ejército de Estados Unidos hizo experimentos nucleares con ciudadanos encarcelados sin su consentimiento. Pedro Albizu fue liberado, pero murió poco después a causa del encarcelamiento. La avenida Pedro Albizu Campos es una avenida secundaria del municipio de Dorado, pero el nombre Pedro Albizu Campos significa mucho más que el nombre de una vía pública. Visita mi página rgomez.art y si te gustó, dale like. Suscríbete para que te enteres de los próximos episodios de La Invasión.